Pero algo que se me olvidaba están grabando la clase, ¿no? ¿Sí? Jiménez, ¿está grabando la clase? Yo no, profesor, pero sí se está grabando. Ya, muy bien. Bien, en la clase anterior habíamos señalado en lo que respecta al presupuesto, o sea, la estimación presupuestal en lo que respecta al inicio del ejercicio y las modificatorias que surgen a lo largo del, del periodo presupuestal, ¿no? O del ejercicio presupuestal, ¿no? Estas modificaciones son originadas como consecuencia de mayores ingresos, ¿no? Si hay mayores ingresos, mayor disponibilidad presupuestal para el gasto también, ¿no? Yo presupuesté 1.000 y yo recaudé o me permitió ingresar un monto mayor a 1.000, entonces ese ingreso se destinará también para el gasto, ¿no? Es lo que comúnmente realizan las empresas, ¿no? Las empresas eh, planean, estiman sus gastos en función a sus ingresos, ¿no? Significa, por ejemplo, en el tema tributario existe lo que viene a ser el planeamiento tributario. Entonces, el pago en lo que respecta a las obligaciones sustanciales derivadas de la autodeterminación del impuesto, necesariamente irrogará que la empresa haya estimado la realización de esa obligación, ¿no? De ese pago de ese pago del impuesto, ¿no? En lo que respecta al sector público es de igual forma, pero la diferencia es que en el presupuesto público se aprueba, ¿no? La entidad correspondiente aprueba, en este caso, si se trata del gobierno central o gobierno nacional, ¿no? El caso, por ejemplo, de los ministerios, las 19 carteras ministeriales, en este caso, aprueban su presupuesto y quién es la que va a aprobar es el Congreso de la República, ¿no? Pero en lo que respecta a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, estos sectores de gobierno también aprueban su presupuesto, pero no lo aprueba el legislador, o sea, no aprueba el Congreso de la República. Quien aprueba, en este caso, tratándose de los gobiernos locales o las municipalidades, independientemente una de otra, o sea, cada municipalidad es completamente autónoma, significará esto que cada una de ellas aprobará su presupuesto, aprobará su presupuesto, ¿no? Bajo, eh, bajo un acuerdo municipal, que esto deriva de la aprobación del Consejo Municipal, ¿no? El Consejo Municipal se reúne, ya ustedes saben. Quien preside el Consejo Municipal es la autoridad municipal que viene a ser el alcalde, conjuntamente con sus regidores, ¿no? Ellos en sesión debaten, vamos a decir así, cuál es el destino o perdón, en qué vertirá el tema de la captación del ingreso y, y esos ingresos captados en qué se destinará al gasto, ¿no? Entonces la autoridad municipal, a través del Consejo Municipal, aprobará pues sus presupuestos, ¿no? Independientemente de los fondos que son transferidos del Ministerio de Economía y Finanzas o de repente por otra entidad que tenga bien considerar una transferencia de remesas a favor de los gobiernos locales, ¿no? Cada municipalidad es de forma independiente. Por ejemplo, pueden recibir la Municipalidad de La Selva,
Las municipalidades de selva pueden recibir un canon, vamos a decir, forestal o un canon aduanero, entre otros aspectos. Entonces se le estima una determinada cantidad para ellos y ellos se incorporarán a su presupuesto, ¿no? Pero en lo que respecta a la recaudación de sus impuestos, en lo que respecta a la recaudación de sus tasas y contribuciones, estos sí estos se aprobarán en acuerdo de consejo. Similarmente también los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales, si bien es cierto, ellos no recaudan, o sea, la constitución política establece las competencias que tienen eh, o las facultades que tienen en este caso los gobiernos regionales, ¿no? Es administrar los tributos. En lo que respecta a tributos, ustedes saben, es un concepto que considera pues a los impuestos, a las tasas y las contribuciones. Pero nos preguntamos, ¿existe hoy en día algún tipo de impuesto que manejen las autoridades regionales? La respuesta es no, ningún tipo de impuesto, ninguno. El IGB está a cargo del gobierno central, el impuesto a la renta a cargo del gobierno central, o sea, SUNAT, ¿no? El ITF, el ITAN, el selectivo al consumo, los aranceles aduaneros, entre otros aspectos. Todo ello lo administra el gobierno central. Los gobiernos locales también tienen sus impuestos que ellos administran, el caso del predial, el alcabala, el del vehicular. vehicular. Claro, el impuesto a los juegos, a las apuestas, a los espectáculos públicos no deportivos, entre otros, ¿no? Y adicionalmente tienen tasas, pues. Por ejemplo, profesor, ¿y qué vendría a ser una tasa, no? Por ejemplo, usted solicita una autorización de licencia de funcionamiento como empresa ubicada en el distrito de Vía El Salvador. Necesariamente quien le va a autorizar la licencia de funcionamiento es la municipalidad de Villa El Salvador. Para eso usted tendrá que asumir el pago de una tasa, ¿no? Entonces, eso ingresa pues a las arcas estrictamente de la municipalidad. Similarmente, ¿no? Si usted, por ejemplo, desea contraer matrimonio para pagar una tasa de registro civil para que pueda celebrarse el matrimonio, ¿no? O de repente solicitar una inspección ocular sobre determinado negocio, entre otros aspectos. Eh, los gobiernos regionales no, los gobiernos regionales solamente administran tasas y contribuciones, ¿no? Ellos establecen sus tasas, aprueban su presupuesto en función de, de los acuerdos regionales. ¿Y quién aprueba esos acuerdos regionales en lo que respecta al presupuesto? Es en este caso el Consejo Regional. ¿Y quién preside el Consejo Regional? El gobernador, ¿no? Conjuntamente con sus consejeros regionales, ¿no? No son regidores, sino son consejeros regionales. Ellos en sí aprueban pues el presupuesto regional. Adicionalmente, también el gobierno central como ellos no son entes captadores, el gobierno central les asigna pues los recursos ordinarios para el pago, asumir el pago de las obligaciones que tienen estos gobiernos regionales en lo que respecta, por ejemplo, a las remuneraciones, las adquisiciones de bienes y servicios, los gastos de inversión, ¿no? Ustedes saben bien que cada región tiene provincias, ¿no? Tiene provincias y tiene sus distritos. Entonces, por cada región está representado está representado por, está representado por todos los consejeros regionales que representan una provincia. Si, por ejemplo, el departamento de Ayacucho tiene, por ejemplo, creo que tiene 14 creo, provincias. Entonces significará que el gobierno regional de Ayacucho tendrá dentro de su consejo regional, dentro de los consejeros regionales, a un representante por cada provincia, ¿no? Eh,
Entonces, por ejemplo, tenemos en las provincias, tenemos Víctor Fajardo, eh, la provincia de Lucanas, la provincia de ya se me fue. Ya, pero hay un promedio, es un distrito que, es un departamento que tiene bastantes provincias. Cada uno de ellos está representado por un consejero regional. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿ya? Ellos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, aprueban sus presupuestos en función de sus, tratándose de gobiernos locales, del Consejo Regional, del Consejo Municipal y de los gobiernos regionales, el Consejo Regional, ¿ya? Eh, ya habíamos visto, creo, esta lámina. El presupuesto para el año 2025 está representado en millones de soles, representa 251.801 millones, de los cuales, en cuanto al ingreso, pues, ustedes pueden visualizar esta lámina. En cuanto al ingreso, el rubro más significativo en cuanto al ingreso está en función de los impuestos. ¿Me entiende? No de las tasas y contribuciones, ¿no? Sino de los impuestos. Entonces, significa esto de que el impuesto representa casi el 74, representa del presupuesto de la República, de los 251.801 millones, el 74,7%, o sea, el 75% aproximadamente representa en lo que respecta a la captación de los impuestos, ¿no? Y el más bajo es en cuanto a las donaciones y transferencias, que es lo que se espera que el Estado peruano recepcione, ¿no? Cuando yo digo el Estado peruano, me estoy refiriendo al gobierno central, a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, ¿no? En cuanto al gasto, el más representativo es el pago de las planillas, ¿no? Que es el 38,8%. Ahí considera pues el pago de los trabajadores activos y los trabajadores cesantes, ¿no? Quienes tienen la condición de pensionista. Adicionalmente, otra de los montos o de los rubros que es, vamos a decir, un rubro bastante interesante son los gastos de capital, que representan aproximadamente el 25,5% del presupuesto. Significa esto de que de los 251.801 millones, el 25,5% es destinado para gastos de inversión. ¿Y qué significa gastos de inversión o gastos de capital? Significará pues la elaboración de expedientes técnicos, la ejecución de los proyectos de inversión, ejecución de las obras en sí, ¿no? Compras de activos, ¿no? Activos fijos, por ejemplo, maquinaria, vehículos, entre otros, ¿no? Eso es. Ahí hasta ahí alguna pregunta, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien. Tenemos el presupuesto público del año 2025. Tenemos las fuentes de financiamiento. Yo les alcancé a través de su compañero delegado, la, vamos a decir así, las, las fuentes de financiamiento con sus respectivos rubros, ¿no? Tenemos recursos ordinarios, corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación de ingresos corrientes e ingresos de capital, la recaudación tributaria y otros conceptos, ¿no? Tenemos recursos directamente recaudados. Comprenden los ingresos generados por las entidades públicas y las administraciones directas, ¿no? Entre las cuales se puede mencionar las rentas de la propiedad, las tasas, la venta de bienes y prestación de servicios. Profesor, la venta de bases para una licitación pública, por ejemplo, hay bases que compran las empresas para participar en un proceso de licitación. ¿Eso sería un recurso ordinario o sería un recurso directamente recaudado? Considérese que eso es RDR, ¿no? RDR, recursos directamente recaudados.
¿ya? También tenemos, a ver, un ratito, joven. Tenemos eh, también tenemos otra de las fuentes de financiamiento, los recursos por operaciones oficiales de crédito, ¿no? Estos comprenderán los fondos de fuente interna y externa, ¿no? Provenientes de operaciones de crédito efectuadas, pues, por el Estado con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de líneas de crédito, ¿no? En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con una Dirección General de Crédito. Creo que ya la denominación de crédito ya ha variado ya. Pero esta es una área en la cual evalúa las solicitudes de endeudamiento, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir así, la Municipalidad Provincial de Lima desea hacer la carretera, la línea férrea de Lima al Callao, ¿no? Si bien es cierto, el Estado puede concesionar, ¿no? A través de, vamos a decir, de acuerdos empresariales, ¿no? Acuerdos en este caso, con la empresa privada, pero esto hace de que se esté en concesión. O sea, ¿qué significa la concesión, jóvenes? ¿Qué significa eso? De que el Estado peruano ceda la administración por, por determinados años, ¿no? Por ejemplo, puede ser 30 años, puede ser 20 años, dependerá mucho de la cuantía de la inversión, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la inversión es realizada por la empresa privada, ¿no? El Estado cederá pues el área, cederá, hará entrega del área correspondiente y en todo caso, si se requiera pues realizar por ejemplo, una expropiación para poder en ese determinado, en esa determinada área, eh, por ejemplo, se haga uso de esa área para poder ubicar, por ejemplo, una línea puede ser en carretera o en línea férrea. En este caso, el proceso lo va a asumir el Estado peruano, ¿no? Y ahí, en este caso, podría el Estado peruano, bajo el poder o para el poder fiscal que tiene el Estado, ¿no? Podría extender o aprobar una ley realizando la expropiación de determinada área de terreno. Así se encuentra ubicado determinadas viviendas. En este caso, lo que tendría que hacer el Estado peruano es asumir el justiprecio de esas propiedades, ¿no? Pero para ello tendría que emitirse, bajo el principio de legalidad y reserva de ley, tendría que emitirse una norma o una ley que así lo señale. Si no existe esa norma, no se podría realizar una expropiación de esta naturaleza. Eh, pero para ello, por ejemplo, la Municipalidad de Lima requiere, por ejemplo, un financiamiento, o lo puede hacer también por administración directa, la Municipalidad de Lima, ¿no? ¿Puede hacer eso? Sí. Requiere un financiamiento, por ejemplo, de 100 millones de dólares, por ejemplo, para la ejecución de determinada infraestructura. En este caso, la Municipalidad de Lima podrá directamente solicitar al sistema financiero internacional o solicitar a un Estado, ¿no? O a un organismo internacional o un gobierno extranjero podrá solicitarle un crédito de forma directa. La respuesta es no, joven, no podría. Entonces, el canal de financiamiento sería a través del MEF, ¿no? El Estado peruano es el que garantiza
o garantizará ese financiamiento de un organismo extranjero o en este caso de un organismo internacional o del sistema financiero internacional, ¿no? O sea, quien asumirá la garantía es el Estado, en este caso representado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Eh, Luego tenemos, bueno, ahí el Estado ha previsto considerar una suma en cuanto a financiamiento externo o interno de 31.391 millones, ¿no? Otra eh, de los rubros también, o de la fuente de financiamiento, son los recursos determinados en 45.048 millones. Esto es vamos a decir así, es es la fuente de financiamiento que tiene mayor o que consolida mayores rubros, ¿no? Entre ellos podemos decir las contribuciones a fondos, que considera los fondos provenientes de los aportes obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente, así como los aportes obligatorios realizados por los empleadores del régimen de prestación de salud, del Seguro Social de Salud, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Se incluyen transferencias del Fondo Consolidado a reservas previsionales, y así como aquellas que por disposición legal constituyen fondos para reservas previsionales, ¿no? También tenemos otro rubro que viene a ser el Fondo de Compensación Municipal. ¿Y qué cosa es? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Fondo de Compensación Municipal. Este comprenderá los ingresos derivados del rendimiento de impuestos de promoción municipal. Si nos remontamos al artículo 17 de la ley del IGB, en este articulado mencionado, se señala de que el IGB real es el 16%, pero nos preguntamos, ¿por qué hoy en día se aplica una tasa equivalente al 18%? Entonces, esa diferencia del 2% corresponderá al impuesto de promoción municipal. Corresponderá también adicionalmente en lo que respecta o lo que engloba este Fondo de Compensación Municipal, es ese 2%, y adicionalmente también el impuesto al rodaje y el impuesto a las embarcaciones de recreo, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta también que en este rubro hay que tomar en cuenta los saldos de balance de ejercicios fiscales anteriores, ¿no? ¿Por qué se hace referencia a ese concepto de saldos de balance de años fiscales anteriores? Significará, por ejemplo, a ver, ¿cómo les podría explicar? Significará esto de que si hay una captación de recursos en favor del Estado y la entidad, por ejemplo, devenga un gasto, por ejemplo, devenga un gasto el 31 de diciembre, ¿no? Por gastar, pero no lo gasta porque ya venció el año. Entonces se generará, ¿qué cosa? Un saldo de balance, ¿no? Y ese saldo de balance se podría considerar para el siguiente ejercicio porque claro está de que si no ejecutas, ojo, si no ejecutas el gasto o no devengas el gasto, ese fondo se revierte al Tesoro Público. Pero ante esta condición de que se devenga el gasto, ¿qué significa devengar? Comprometer. Comprometer. En el Estado hay fases para poder realizar un gasto, ¿no? Primero es el compromiso, luego es el devengado. Una vez que se devenga, pasa al área correspondiente, que es la tesorería, para girar y luego pagar. ¿Quién paga? El Tesoro Público. Entonces, si, si nos encontramos en esa fase del devengado y ya se devengó para el siguiente ejercicio, por ejemplo, una obra que esté ejecutándose,
Vamos a ponernos en un ejemplo, ¿ya? Una obra que se esté ejecutando. Ustedes saben que las obras conllevan a que el residente de obra, el responsable de la obra de la empresa designa un residente de obra que va a estar a cargo de la conducción de la ejecución de la obra, ¿no? Este residente de obra extiende, por ejemplo, una valorización. El supervisor que representa los intereses del Estado valorará esa valorización y dará la conformidad. Eso lo realiza, por ejemplo, el 24 de diciembre. Como el Estado, ustedes saben, pues jóvenes, que en el Estado a veces hay una tardía, una demora por por los, por las áreas que tiene que circular vamos a decir, la documentación correspondiente. Entonces eso hace de que en muchos de los casos, por la demora que existe, no se pague, ¿no? Pero entiéndase que ese gasto ya se devengó. ¿Devengó qué significa? Que se comprometió. Porque la obra, si no se le paga a la empresa, en muchos de los casos podría generarse una paralización de obra, como en muchos de los casos ha sucedido, ¿no? Se ha paralizado las obras por falta de pago de la entidad del Estado, porque en muchos de los casos ha dispuesto esos fondos para otros gastos, ¿no? Eso es malversación de fondos. Entonces, ante esa situación se genera, ¿qué cosa? Un saldo de balance, que podría considerarse para el presupuesto siguiente ese monto, a ver, entre el, a ver, lo recaudado frente a lo comprometido o a lo devengado, ¿no? Entonces, si hay una diferencia, eso representa que es un saldo de balance que se va a destinar estrictamente a la ejecución de ese proyecto, ¿no? Entonces, para ello necesariamente hay un procedimiento que ahora lo vamos a ver, ¿ya? Tratándose de vamos a decir así, de este rubro que comprende el Fondo de Compensación Municipal. Existe ese requisito o esa disposición en la norma que los saldos de balance pueden ser reprogramados para el siguiente año, ¿no? Para el siguiente ejercicio. También tenemos otro rubro que corresponde a los impuestos municipales, ¿no? Esta fuente de financiamiento denominado recursos determinados también considera a los impuestos municipales, que es el rubro 8, ¿no? ¿Y qué es lo que viene a ser o qué representa este rubro? Los tributos a favor de los gobiernos locales, cuyo cumplimiento no originará una contraprestación directa de la municipalidad a favor del contribuyente. Eso lo encontramos también descrito en el título preliminar de nuestro Código Tributario, ¿no? ¿Y cuáles son esos impuestos en la cual el Estado, o sea, los gobiernos locales no se obligan a prestar o a realizar una contraprestación directa en favor del ciudadano, del contribuyente? En este caso es el impuesto predial, el alcabala, el vehicular, el impuesto a los juegos, el impuesto a las apuestas, el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, el impuesto a los juegos de casino, el impuesto a los juegos de máquinas tragamonedas, ¿no? Y también aquí, en este caso, en lo que respecta, como son recursos estrictamente de los gobiernos locales, podría darse el caso de los saldos de balance, ¿no? Saldo de balance, ¿qué significa? Que es vamos a decir, la diferencia entre los ingresos, la ejecución de los ingresos frente a los devengados. Entonces, esa diferencia se puede considerar para el siguiente ejercicio. Y luego tenemos otra de los rubros que viene a ser el Fondo de Compensación Regional para los gobiernos regionales. Estos son ingresos provenientes del rendimiento de las operaciones eh, afectas al IGB, de acuerdo a lo que establece la ley 3169, la ley que fortalece el ingreso a las inversiones de los gobiernos regionales a través del Fondo de Compensación Regional denominado FONCOR, ¿no? Tenemos también
El rubro 18, que comprende al canon y sobrecanon, las regalías, la renta de aduanas y participaciones, ¿no? Este es viene a ser los ingresos que deben recibir todos los pliegos presupuestarios conforme a ley por la explotación económica de recursos naturales. Ojo, pliego, no, ojo. Un pliego es, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, un pliego, ¿no? El Ministerio de Economía es un pliego, el Ministerio de Educación es un pliego, pero unidades ejecutoras, las unidades ejecutoras vienen a ser las entidades que se encuentran adscritas a dicho pliego. Por ejemplo, tenemos el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación es una entidad que se encuentra adscrita del, del sector justicia, ¿no? Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Significará esto de que el pliego es el ministerio y el Archivo General de la Nación es la unidad ejecutora. Entonces la norma establece de forma precisa, clara, que quienes deben recibir los pliegos presupuestarios, ¿no? Quienes deben recibir, en este caso, el canon y el sobrecanon, las regalías, entre otros, son los pliegos presupuestarios. ¿Qué significa esto? Los gobiernos regionales, ¿no? Y ellos ya redistribuirán o en este caso también el gobierno central, y ellos también redistribuirán pues en favor de las entidades que se encuentren comprendidas dentro de la jurisdicción en la cual se realiza la explotación de este recurso natural, ¿ya? Eh, Esto es en cuanto a los recursos determinados. También nos preguntamos quiénes conducen el proceso presupuestal. El Sistema Nacional del Presupuesto Público, esta es aprobada por una resolución, o perdón, mediante una ley que aprueba pues el Sistema Nacional, ¿no? En lo que respecta al ámbito público. En ella se te señala que este Sistema Nacional es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las entidades del sector público en todas sus fases, ¿no? Está integrado por la Dirección General del Presupuesto Público, que es una entidad dependiente del sector Hacienda. O sea, en economía y finanzas existen dos viceministros, ¿no? Uno que es de Hacienda y el otro que es de Economía. Entonces, nos preguntamos, en lo que respecta al presupuesto, ¿a quién corresponderá? ¿A Economía o a Hacienda? Corresponde al Viceministerio de Hacienda. Hay que tener en cuenta, jóvenes, que eh, este viceministerio o viceministerio de Hacienda está a cargo de un viceministro, ¿no? Que es dependiente del ministro, en este caso de Economía, ¿no? Él es el responsable de sustentar, en este caso, eh, los requerimientos del sector público, ¿no? Los requerimientos o las necesidades que hacen las entidades del Estado, ¿no? Este viceministro de Hacienda, en su debido momento, sustentará ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, sustentará las necesidades y sustentará adicionalmente también la exposición de motivos en lo que respecta al presupuesto, ¿no? Por lo tanto, es una persona que debe manejar y masticar el tema presupuestal, pues, ¿no? Aquí hemos visto las fases, ya eso lo hemos visto en la clase pasada. También aquí tenemos en esta, en esta lámina, podemos advertir de que en el artículo primero
de la ley de presupuesto aprobado para el año 2025 señala el presupuesto anual de gastos para el año fiscal 2025, ¿no? Entiéndase quién es el que más cuantía de este presupuesto o mayor porcentaje en cuanto a la distribución del presupuesto se encuentra a cargo del gobierno nacional o también el gobierno central, ¿no? En cuanto a las instancias descentralizadas, ¿no? En este caso se denomina instancias descentralizadas, por ejemplo, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, ¿no? Entonces ellos también se les asigna un determinado monto que representan porcentajes inferiores al gobierno nacional o gobierno central, ¿no? Hay que tener en cuenta, jóvenes, que en los tres órganos de gobierno, ojo, o sea que estos vienen a ser pliegos, en los tres órganos de gobierno el gasto corriente es un monto mayor, más significativo que el gasto de capital o el servicio de la deuda, ¿no? Por ejemplo, para el gobierno nacional, el gasto corriente es de 101.975 millones. Para los gobiernos regionales, es, el gasto corriente es 38.621 millones, que es casi el doble y un poco más, casi el 100% de, del, o sea, de los gastos de capital o gastos de inversión, ¿no? Cuando debe ser lo contrario, ¿no, jóvenes? Debería ser 38.621 millones para el gasto de capital y 15.480 para el gasto corriente. Debería ser así, pero lamentablemente no es así. Similarmente también en los gobiernos locales, ¿no? Pero la diferencia es mínima, ¿no? Entonces esto es los montos que han sido asignados a cada sector. Según esto ya se redistribuye a todas las entidades del Estado, ¿no? En cuanto a ministerios, instituciones públicas centrales autónomas, universidades, beneficencias públicas, eh, tenemos eh, ¿qué más? Universidades, ministerios, las unidades ejecutoras, ¿no? Que corresponden a los ministerios, ¿no? Eh, en cuanto a ingresos, vienen a ser los resultados o las estimaciones del comportamiento de las principales variables económicas que se toman en cuenta para establecer la recaudación de los ingresos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el déficit o el superávit fiscal y de la deuda pública, que deben cumplir eh, o deben cumplirse para mantener una finanza pública sostenible, ¿no? Ya hemos visto las cinco fuentes de financiamiento, que en qué consiste los recursos ordinarios, recursos determinados, donaciones y transferencias, entre otros, ¿no? Si yo le preguntase a usted dónde se encuentra comprendida o en qué fuente de financiamiento se encuentra comprendida, vamos a decir así, la captación de los impuestos, tratándose, por ejemplo, del IGB de la renta, la respuesta sería, en este caso, dentro de los recursos ordinarios, ¿no? Si yo le preguntase a usted, tratándose de las entidades del Estado que, por ejemplo, realizan venta de bienes o realizan, por ejemplo, vamos a decir así, eh, recaudación de, o la generación de sus propios recursos, ¿no? En lo que respecta, por ejemplo, mm, a las tasas y contribuciones. En este caso sería pues recursos directamente recaudados. Si yo le preguntase a usted la extracción de recursos naturales, ¿en qué fuente de financiamiento se comprendería? En este caso, dentro de lo que viene a ser el rubro canon y sobrecanon, que comprende los recursos determinados. Le preguntase a usted, por ejemplo, la recepción de vamos a decir así, una donación dada por un
organismo extranjero, en este caso comprendería pues las donaciones y transferencias. Y yo le pregunté a usted en lo que respecta a los financiamientos internos, externos, de crédito, no realizado por los organismos internacionales o extranjeros o las entidades del sistema financiero internacional, sería los recursos por operaciones oficiales de crédito. En lo que respecta al gasto público, vienen a ser conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda realizan las entidades con cargo a los créditos presupuestarios respectivos para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos institucionales, ¿no? Eh, ¿Por qué en el gasto público, por qué decimos o por qué se señala que los gastos van a ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos institucionales? Entiéndase de que esa es la finalidad, pues el fin público es la finalidad del gasto público, ¿no? ¿Qué significa esto de que el Estado lo que busca es satisfacer la necesidad de la población? Por ejemplo, asumir el gasto para la construcción de obras viales, asumir el gasto para ejecutar obras de salubridad, asumir el gasto, por ejemplo, para la construcción de represas que van a ser usadas para la distribución del regadío de las aguas en el sector agricultura, en el sector energético, en el sector, por ejemplo, pesquero, ¿no? Eh, eh, Salud, interior, seguridad, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos encontramos a veces muy afectados por el tema de la seguridad interna hoy en día, ¿no? Eh, la, la definición que se entiende y que se encuentra plasmada en la norma establece, pues, el fin público, ¿no? Pero nos preguntamos si esa, ese accionar de parte del Estado está bien, ¿no? En este caso vemos de que no está bien, pues está mal, ¿no? O sea, no se condice con lo que dice o lo que señala la norma, sino muy por el contrario, afecta a los intereses de la sociedad, ¿no? Entonces, es ahí donde hay un tema de, de, de afectación a la sociedad. Ahora, por ejemplo, tenemos el gasto financiero, tenemos los gastos de capital, gastos previsionales, gasto no financiero ni previsional, reservas de contingencia. ¿Qué significará cada uno de ellos? Por ejemplo, tenemos, si yo digo, o la entidad, por ejemplo, desembolsa dinero para para la elaboración de los perfiles técnicos o proyectos de inversión, ¿no? O expedientes técnicos o ejecución de obras, entonces estaré considerando dentro del concepto gastos de capital, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, señalo el pago de la remuneración, la adquisición de bienes y servicios, entre otros aspectos, sería un gasto financiero. Si, por ejemplo, tenemos el pago, por ejemplo, de las cargas sociales en lo que respecta, por ejemplo, a las retenciones realizadas a los trabajadores en lo que respecta a la ONP, AFP, eh, sí, pues eso más que todo son previsionales, ¿no? Estaríamos considerando, por ejemplo, este concepto de gastos previsionales, ¿no? Por ejemplo, antes se hacía también un tema de trabajadores que están comprendidos dentro de la ley 2530, ¿no? Pero ahí se consideraba, ¿no? El reserva de contingencia es una cuantía que se asigna para poder asumir una afectación por la naturaleza o una afectación por temas
de salubridad, o de repente también no quiera un tema bélico, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, esa reserva de contingencia es una cuantía, es un monto que se destinará ante la necesidad y ante un hecho que afecte a los intereses del Estado peruano, ¿no? Entonces, por esa razón se considera esto de reserva de contingencia. Estas son las prioridades, jóvenes, ya frente al 2024, frente al 2025. Aquí tenemos una variación. Si bien es cierto, el presupuesto del año 2025 ha incrementado en aproximadamente 10.000 millones de soles como consecuencia de la estimación de la recaudación fiscal, ¿no? Pues acá tenemos una- un cuadro comparativo. Lo que nos llama la atención aquí es el tema de protección y asistencia social, que representa una variación del 12%, y también el Estado se ha propuesto también el tema del impulso a la vivienda y adicionalmente también la descentralización del presupuesto, ¿no? O sea, quiere decir esto de que prevé el Estado y estima destinar más fondos para los gobiernos locales y seguramente los gobiernos regionales, ¿no? Eh, Aquí tenemos un cuadrito también en lo que respecta a la proyección del presupuesto estimado, ¿no? Y cuáles son vamos a decir así, eh, cuál es el proyecto de presupuesto que es asignado, ¿no? En este caso, si nosotros vemos en el año, allí vemos en la parte inferior, vemos los años, hay una comparación del año 2022, 23, 24 y 25. Hace referencia a los tres órganos de gobierno, ¿no? Que vienen del gobierno nacional, los gobiernos regionales, que está de medio tasa, ¿no? Y el gobierno local, que es rojo, ¿no? En el año 2022, el presupuesto de la República fue aproximadamente de 197.000 millones de soles, ¿no? En el año 2023, el presupuesto fue de 214.800 millones aproximadamente. En el año 2024, ojo, hubo una variación bastante sustancial, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 26.000 millones de soles, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 2023 fue 214.000 y en el año 2024 240.000. Y nos preguntamos por qué ha sido esa variación. ¿Cuál es el que ha generado? ¿Qué es lo que ha propiciado esa variación, ¿no? A ver, jóvenes, sus opiniones de ustedes. ¿Por qué considera usted que eh, en el año 2024 frente al año 2023 ha habido una variación sustancial en lo que respecta al presupuesto, ¿no? En el año 2023 se consideró un presupuesto de 214.000 millones y en el año 2024 240.000 millones, ¿no? Estamos hablando de una diferencia aproximada de 26.000 millones de soles, ¿no? Y ojo, nótese que el 2024 frente al 2025 hay una diferencia nada más de 11.000 millones, nada más. Pero en el año 2023 frente al 2024 hay una diferencia bastante sustancial, ¿no? ¿No? Hay una diferencia tremenda, ¿no? Porque estamos hablando de 26.000 millones de soles, ¿no? ¿Por qué cree que se haya generado eso? ¿A qué se debe esa diferencia? ¿Por qué? ¿O, o no sería en este caso convincente esas cifras que se muestran? A ver, jóvenes, sus opiniones. A ver, ¿qué nos dice?
Pues, vamos acá a preguntar. Chumpitas, a ver qué nos dice. ¿Por qué cree que haya habido esa variación sustancial del presupuesto 2023 frente al presupuesto 2024? A ver qué nos dice. Ustedes han llevado análisis económico de los impuestos, creo, o análisis de los, ¿no? Análisis económico de los impuestos que han llevado, ¿no? A ver, jóvenes, ¿qué me pueden decir? ¿Chumpitas? ¿Está? ¿No está? Sí, sí, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, ¿por qué crees tú que que haya habido esa diferencia sustancial entre el presupuesto 2023 frente al 2024? ¿A qué se debe? Una opinión, pues no, quizás no, vamos a decir, que sea una respuesta certera, sino una respuesta al menos que se asemeje a la realidad. A ver, ¿por qué? Quizás, profesor, porque no ha habido utilización de esos fondos. Utilización de los fondos. Ya. Nada más. ¿Por qué cree que era una... ¿Por qué? ¿Por qué se ha propiciado esto? ¿Mm? Ya, vamos a pedir a ver a otro de sus compañeros, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice Estrada? ¿Se encuentra? ¿Se encuentra, jóvenes? Estrada, no se encuentra, ¿no? Muy bien. Ojo, estamos llamando y no se encuentra el alumno, ¿ya? Profesor, sí me Sí. encuentro, nomás que no podía activar el micrófono. Ah, ya, ya. Ya, a ¿Podría, ver, ¿por qué cree usted? podría Sí, repetir la pregunta? ¿por qué ve esa diferencia? En el cuadro, por ejemplo, en la lámina que se muestra a la vista, Ya. si usted puede ver el presupuesto del año 2023, 214.000 millones de soles. Y el año 2024, estamos hablando de 240.000 millones de soles. O sea, son 26.000 millones de soles de diferencia. Nos preguntamos por qué. ¿A qué se debe Ah, esa ya. diferencia? ¿Por qué crees tú que se haya dado esa diferencia? A ver. Puede ser porque para ese año se proyectó que iba a aumentar el gasto público. Ya. Pero tú puedes incrementar el gasto público si no hay recabación, si no hay ingresos. Este, no, pero también lo que pasa es que también ha aumentado el nivel de recaudación. Eso es. El nivel en lo que respecta a qué. Ojo, recaudación, cuando hablamos de captación de ingresos, estamos hablando de todas las fuentes de financiamiento. Son 5 fuentes de financiamiento: recursos ordinarios, donaciones y transferencias, ¿no? Operaciones de crédito. ¿Qué más? Tenemos también RDR, recursos directamente, Donaciones, donaciones y transferencias, ¿no? referencias. Ya. ¿Por qué cree usted? A ver, ¿en qué, en qué, en qué fuente de financiamiento cree que ha habido esa diferencia? Son 5 fuentes de financiamiento: RDR, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias, recursos ordinarios. También tenemos recursos determinados, ¿no? ¿En qué habrá habido la diferencia? ¿En qué fuente de financiamiento? En los recursos directamente recaudados, profesor. Ya, el recurso directamente recaudado, según lo que hemos definido, vienen a ser la renta de propiedad, las tasas, venta de bienes, prestación de servicios, entre otros, ¿no? Ahí será, ahí es un ingreso sustancial que haya motivado la variación de este presupuesto de un año a otro año. Haya motivado un incremento de 26.000 millones, ahí en RD.
recurso directamente recaudado o es otro tipo de fuente? ¿Mm? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, Jiménez, ayúdelo a su compañero. Estoy ¿A qué ayudándome yo cree? también, profe. Estoy ayudándome del Google también. Y es que se esperaba Está bien. una mejor recaudación para el 2024, ¿no? Exactamente, mejora en Sí, la recaudación. Pero ¿a qué fuente de financiamiento corresponde la recaudación? recursos ordinarios, profesor. Muy bien, ahí, pues, jóvenes. Ahí, muy bien. Ahí. Si ustedes Profesor, se van a disculpe. dar... Sí, dígame. Sí, Sí, lo escucho. sí, claro, en principio obedece a los recursos ordinarios, pero estaba revisando justamente, no sé si para este año, para este presupuesto 2025, se ha creado una partida de resolución de controversia del Tribunal Fiscal, que son casi 8.000 soles, 8.000 millones de soles. Ya, pero ese es Y para el está, año dos está mil veinticinco. 25, sí, para Sí, para el 2025. 2025. Yo estoy hablando Este, del año 2023 frente al 2024, un hecho ya pasado, que ya se dio, ya se estableció sus, vamos a decir, sus metas, sus objetivos. La pregunta era, claro, ¿por qué ha habido una variación sustancial ahí? bueno, sí, obedece generalmente porque el Estado tiende a incrementar el gasto corriente, ¿no? El gasto corriente y enfocarse en algunos sectores. Por ejemplo, estaba destinando mayor presupuesto para seguridad y salud, ¿no? Entiendo que es eso, crece el presupuesto, crece el presupuesto para esos sectores que la población demanda y tiene que buscar las fuentes de financiamiento correspondientes, ¿no? Generalmente recurre a los recursos ordinarios, ¿no? Que capta el gobierno central a través de la Administración Tributaria SUNAT. Por Lo veo de esa forma. supuesto. Sí, sí, sí. Ojo que para el presupuesto del año 2025, el sector, vamos a decir, en la cual se le asignan mayores recursos es el sector educación, ¿no? El sector de educación es no sé si hemos visto en una de las láminas, hemos visto esa, vamos a decir, los montos que se le está asignando a este sector, ¿no? Pero como señaló su compañero, que ha intervenido, al igual que su compañero delegado, la diferencia se origina como consecuencia de la recaudación en lo que respecta a los ingresos provenientes por la recaudación tributaria. En este caso, quiere decir que se afecta la fuente de financiamiento recursos ordinarios, ¿no? No podría ser RDR. RDR está, o sea, consolida ingresos derivados de tasas, venta de bienes, prestación de servicios, entre otras cosas. No podríamos decir tampoco de financiamiento de recursos por operaciones de crédito, ¿no? Tampoco eso, o no podríamos decir también de la explotación de recursos naturales que vienen a ser, en este caso, los recursos determinados, o de repente del cobro, por ejemplo, del impuesto de promoción municipal o del rodaje, tampoco podría decirse eso, ¿no? O de repente de una donación o transferencia, tampoco. Lo correcto es que estas variaciones se han generado como consecuencia de el incremento de la recaudación tributaria, como señaló su compañero, no de parte del gobierno central, en este caso de la Administración Tributaria, SUNAT, pues, ¿no? SUNAT en sí, tanto del tema aduanero como de los tributos internos. Ya, jóvenes, si tienen alguna pregunta, Sí, profesor. sí, Sí, si bien es cierto que este incremento se saca pues ya del presupuesto modificado, pues, ¿no? Entonces al final del claro, año. claro, Ya, entonces sí. la cuestión, lo que me cuestiono y me pregunto es si la base tributaria no se está incrementando y solamente siempre le estamos dando a un pequeño grupo de contribuyentes, ¿qué podría significar ahí que ha habido mayor fiscalización? ¿Cómo se podría explicar ese incremento en la recaudación, profesor? No, 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 no. La base tributaria se está modificando, Jiménez. Si usted analiza los reportes extendidos por SUNAT y va a ver ahí un tema de variación bastante sustancial en cuanto a la recaudación. Por ejemplo, uno de los móviles, uno de los rubros que ha tenido mucha, vamos a decir así,
un, un cambio o una recaudación ha sido, por ejemplo, el tema del incremento patrimonial no justificado, que data del año 2023 y 2024. Si bien es cierto, se comenzó a emplazar las notificaciones por variaciones patrimoniales, considero, creo que fue el último trimestre del año 2023, pero en el 2024 ya el contribuyente ya se encontraba con esa, en los primeros meses, con esa, vamos a decir así, obligación de formular sus descargos, pero en muchos de los casos muchos no hicieron esos descargos, ¿no? En la cual podrían plantear una hipótesis que convenza, pues en este caso al ente recaudador, de que efectivamente, pues, eran válidos esos recursos, ¿no? Pero que eso motivó a que muchos contribuyentes o muchas personas que fueron notificadas a través de cartas inductivas, se pusiesen a derecho, ¿no? Y eso ha motivado. Otro también es el tema de la recaudación en cuanto a las, eh, como consecuencia, por ejemplo, de los procedimientos de fiscalización, ¿no? Entonces, la SUNAT ha tenido mucho acierto en cuanto a esos tipos de procedimientos que le ha permitido, pues, recabar, en cuanto incrementar la recaudación tributaria. Así es. Ujú. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Otra pregunta, jóvenes? Ojo, fíjense, ustedes tienen a la vista, miren esta lámina, tienen a la vista los presupuestos, ¿ya? Los presupuestos de tanto del gobierno local, del gobierno regional y del gobierno nacional, ¿ah? Ustedes tienen a la vista, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros hacemos una comparación en lo que respecta al periodo 2022 al 2025, en lo que respecta a los gobiernos locales, la pregunta es, ¿ha habido una variación sustancial? Mínima, mínima, ¿no? De 11 a 14,9%. Ojo, a pesar de que los gobiernos locales son entidades autónomas, administrativamente, económicamente y financieramente, ellos tienen las mismas facultades y competencias que la SUNAT en cuanto a la recaudación de sus impuestos que ellos administran. Sin embargo, la variación del presupuesto del año 2022 frente al año 2025 no ha sido una variación sustancial, una variación bastante mínima, ¿no? Y tratándose del gobierno regional, bueno, entendemos que el gobierno regional, ojo, el gobierno regional no es una entidad captadora, es una entidad gastadora. Hay entidades gastadoras y entidades captadoras. En este caso, estas entidades del gobierno central están subsidiadas pues por por la, por el Tesoro Público o la Caja Fiscal y se le destina pues los fondos en cuanto a los recursos ordinarios para el gasto corriente y para los gastos de capital, ¿no? Entonces, la variación, si usted ve, ¿no? En lo que respecta al año 2022, 18,4 frente al año 2025, 21,6, ¿no? Una variación, vamos a decir así, sustancial, considero que no, ¿ya? Antes de seguir, vamos a ver eh, el comportamiento de una entidad que es un pliego frente a una entidad como unidad ejecutora, ¿ya? A ver un ratito. ¿Pueden ver mi imagen de mi pantalla, jóvenes? ¿Sí? Se ve, ¿Pueden verlo? profesor. Ya, Se muy ve bien. Google. Ya, muy bien. Vamos a ver, ¿ya?
Ya hemos puesto el portal de transparencia del Ministerio de Justicia. ¿Ya? Bien. Ahí dice Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pueden verlo, ¿no es cierto? Ya. Vamos acá, donde dice presupuesto. Muy bien. Vamos acá. ¿Ustedes pueden ver la imagen en su pantalla, jóvenes, donde están las fuentes de financiamiento? ¿Pueden verlo? Se ve, profe. Sí, ya está. Muy bien. En la parte superior del extremo derecho vemos los años 2025, 2024, podemos ver el año 2023, 2022, 2021, entre otros. Aquí tenemos el presupuesto aprobado por fuente de financiamiento para el sector Ministerio de Justicia. Y si nosotros consideramos, por ejemplo, quisiéramos ver una unidad ejecutora, lo único que haríamos es seleccionar y podemos ver, por ejemplo, programa de modernización del sistema de administración de justicia, centros juveniles, programa de mejoramiento de los servicios de justicia en materia penal, entre otros aspectos, ¿ya? Pero fíjense, jóvenes, que este sector, este pliego, tiene, por ejemplo, fuente de financiamiento, recursos ordinarios, RDR no tiene, ellos no venden nada, no propician una tasa, no venden para nada, ¿no? Tienen otra fuente de financiamiento que viene a ser recursos por operaciones oficiales de crédito, tienen donaciones y transferencias, tienen recursos determinados, tienen canon y sobrecanon, ¿no? Por 16.338 millones. Aquí usted puede evaluar el primer trimestre, ¿no? Porque recién estamos en el año 2025 en cuanto a ejecución del primer trimestre, ¿no? ¿Cuánto es el avance del presupuesto? Lo podemos ver en porcentajes aquí, en la parte inferior. Pero si nosotros nos vamos aquí podemos ver en la genérica del gasto y genérica del ingreso. Pero si nosotros nos vamos al año 2024, en el año 2024 sí lo podemos ver por trimestre, ¿no? Por trimestre. Cuánto se estimó en el presupuesto para el primer trimestre, en cuanto a gastos, ingresos, cuánto se ejecutó, entre otros aspectos, ¿ya? Ahora, yo quiero reportar esta información, quiero reportarla, puedo yo hacer todo eso, ¿no? Reportar. Quiero ver la evaluación, el comportamiento de la ejecución presupuestal del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre del año 2024, yo puedo acceder a eso, ¿entiende? Entonces, hay esa posibilidad de que las entidades brinden este tipo de información a través de sus plataformas. Pero vamos, esta es una entidad, este es un pliego que tiene todas las fuentes de financiamiento, con excepción de la RDR que no lo utiliza, pues. Nos vamos a otra entidad. Vamos acá. Ya. Este es el Archivo General de la Nación, jóvenes. Ya. Este es el portal de transparencia del Archivo General de la Nación. ¿Sí? Muy bien. Eh, Voy a ir al área, a ver el presupuesto. ¿Ya? Me voy al presupuesto y puedo ver ahí. Año 2025. Año 2025 tiene solamente recursos ordinarios. ¿Tiene alguna otra fuente de financiamiento? La respuesta es no. Pero la pregunta es, ¿por qué solamente tiene esta fuente de financiamiento recursos ordinarios? Solamente ellos tienen recursos ordinarios. ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? A ver.
¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué el pliego? Mire, el pliego tiene 4 fuentes de financiamiento, ¿no? Hay entidades que tienen 5 fuentes de financiamiento. Los gobiernos locales, por ejemplo, tienen 5 fuentes de financiamiento. A veces obvian los recursos por operaciones oficiales de crédito, pero Lima sí tiene esa fuente de financiamiento. Pero en cambio, en cuanto al Archivo General de la Nación, el Archivo General de la Nación, por ejemplo, solamente cuenta con una fuente de financiamiento. ¿Por qué, jóvenes? A ver, ¿a qué se debe? A ver, una respuesta, jóvenes, una intervención. O llamo. A ver, vamos a llamar, ¿ya? A ver, ¿dónde está Toledo? ¿Se encuentra? Toledo, no se Sí, encuentra. profesor, buenas noches. Buenas noches, Toledo. A ver, Toledo, ¿por qué, de acuerdo a lo que se les ha comentado a ustedes, por qué hay una entidad que solamente cuenta con una fuente de financiamiento de recursos ordinarios frente a otra entidad que cuenta, en este caso es un ministerio que cuenta con 4 fuentes de financiamiento? ¿Cuál sería eh, su explicación frente a ese hecho? Yo ya les he mencionado. Mm, Bueno, podría ser que esta entidad solo recauda o sus ingresos los provienen a través de lo que es recaudación tributaria, ¿no? Dígame, ¿el Archivo General de la Nación es un ente recaudador que tiene como función la recaudación tributaria? El No, Archivo General parece de la que Nación. le El archivo designan, el archivo es un ente del Estado que tiene como función, por ejemplo, la data por ejemplo, de nuestros, de los, de la custodia de la Biblioteca Nacional. En ella se cuenta, por ejemplo, con antecedentes que datan desde la creación del Perú, mucho antes todavía, ¿no? Entonces tiene una función estrictamente en lo que respecta a cautelar el acervo documentario del Estado, ¿no? Ya, eso. No recauda impuestos, no hay recaudación tributaria en este caso. ¿Qué es lo que propicia que a esta entidad del Archivo General de la Nación se le asigne solamente o se considere dentro de su presupuesto solamente la fuente de financiamiento de recursos ordinarios? ¿Tiene alguna idea, Toledo, o no? Muy bien. A ver, Nestares, ¿dónde está? Nestares, ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. buenas noches, Nestares. Al- A ver, Bueno, Nestares, desde mi ¿por punto de qué? vista, profesor, porque esas entidades que usted ha mencionado, como la entidad que mencionó ahora último, no tiene facultad de gasto, ¿no? O sea, dentro de su organigrama, se puede decir, no realiza gastos. Entonces, no tendría caso de que recaude más cosas, ¿no? Porque no es que van a realizar gastos importantes. No tiene personal, no hace compra de bienes y servicios, no adquiere bienes, no adquiere servicios, no Bueno, tiene por ejemplo, un servicio no personal, no tienes, no hay un gasto. Toda entidad no, pública es un ente gastador. claro, sí, sí, por ese lado sí, ¿no? Pero no tiene así en grandes proporciones, se podría decir, bueno. Como por ejemplo una municipalidad, ¿no? Que tiene que recaudar para realizar pistas, veredas, ayuda social. Ya, bueno, ya, vamos a ver, a pedir otra opinión. Muchas gracias. Vamos a pedir otra opinión, ¿ya? A ver, por ahí alguien.
¿Dónde está Jacqueline Mendoza? ¿Se encuentra? ¿Jacqueline Mendoza se encuentra? No se encuentra. Muy bien. Ya. Vamos a pedir otro alumno ya. Profesor, Sí, ¿se encuentra? no, yo Men- quiero opinar, soy Vargas Plasencia. A ver, Vargas. Lucas con la respuesta. A ver. ¿Cómo está, profesor? Muy Bueno, bien. una de las diferencias que puede tomar esto en cuenta es que se aplica la autonomía financiera, ¿no? Algunas entidades tienen esta autonomía para recaudar sus propios ingresos, por ejemplo, en tasas, contribuciones, regalías, lo que esto hace que amplíen sus fuentes de financiamiento, ¿no? En cambio, las otras exclusivamente se captan del tesoro público y que financian únicamente con estos recursos ordinarios. También podría aplicarse en la naturaleza de la entidad, ¿no? Cuando hay entidades con recursos ordinarios, es porque sus actividades están enfocadas en funciones básicas del Estado, como salud, educación, lo que justo mencionaban, ¿no? Entonces, estas son financiadas principalmente con ingresos provenientes de la misma recaudación, a diferencia de las entidades con múltiples fuentes de financiamiento que manejan proyectos específicos o actividades descentralizadas. Podría Ujú. ser eso. Sí, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bien. A ver, jóvenes. Yo le pregunto a usted, ubiquémonos en el ámbito de la realidad del Archivo General de la Nación. ¿El Archivo General de la Nación recaba algún tipo de impuestos? La respuesta es no. ¿Recaba tasas? Podría darse que recaba tasas. Podría, por ejemplo, quiero sacar una copia vamos a decir así, de la partida de nacimiento de un héroe, ¿no? Que data del año 1821. En la biblioteca lo encontramos. O de repente el primer libro que fue donado a la Biblioteca Nacional, ¿no? ¿Podemos encontrarlo? Sí. He visto yo en algunos reportes periodísticos, he visto algunos libros que datan de hace muchos años, ¿no? La primera publicación que realiza el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Podría, ¿no? Para efecto de un análisis o eh, una interpretación se podría pedir, pero ahí se tendría que pagar una tasa. ¿Y la tasa dónde sería comprendida? Dentro de lo que viene a ser recursos directamente recaudados. Sin embargo, en esta entidad no se está considerando este concepto. Lo que yo entiendo, mire, yo no trabajo ahí, nunca he trabajado. Lo que yo entiendo es que todo ese concepto por tasa se va directamente se paga ante el Banco de la Nación y eso se va directamente vamos a decir, al Tesoro, ¿no? El detalle es que esta entidad no es una entidad captadora, no tiene ni impuestos, no, bueno, tasas ya como le expliqué, pero adicionalmente no tiene rentas de la propiedad, no realiza venta de bienes, no realiza prestación de servicios, no realiza nada. Por lo tanto, es un ente gastador. Si es un ente gastador, jóvenes, si es un ente gastador, entonces significará, mire, fíjese que he ingresado el ingreso, la genérica de ingresos y no hay nada, ¿no? No hay nada. Vamos al gasto, la genérica del gasto, pero en genérica del gasto sí tenemos. ¿Qué tenemos? Personal, tenemos pensiones, tenemos bienes y servicios, o sea, la adquisición de bienes y servicios, tenemos donaciones y transferencias, tenemos otros gastos y tenemos adquisición de activos no financieros. Pero, ojo, significa esto de que, significa esto de que todo ese tratamiento, como lo señaló su compañera, todo se va a ir a recursos ordinarios. Por lo tanto, esta entidad no es un ente captador,
es un ente gastador. Y cuando existe un ente de esta naturaleza, una entidad de esta naturaleza, en este caso la denominación es una unidad ejecutora. Es una unidad ejecutora que depende del pliego, pero que es un ente gastador nada más. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de ingresos. Eso no solamente se da en el Archivo General de la Nación, hay muchas entidades, por ejemplo, el caso de Contraloría General de la República, no es un ente captador, es un ente gastador nada más. Y si usted analiza el presupuesto de la Contraloría General de la República, va a encontrar esta misma característica, ¿no? ¿No? Esta misma característica, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un ente captador. Ellos no administran ningún tipo de impuestos. El único que administra impuestos en este caso es el gobierno central, ¿no? A través de SUNAT, pero y los gobiernos locales, ¿no? Entonces hay que marcar esa diferencia en lo que respecta a los presupuestos. Si ustedes evalúen un presupuesto de una municipalidad, les recomiendo que evalúen la municipalidad de San Isidro, de Miraflores, para que vean ustedes bajo ese procedimiento de ingreso, portal de transparencia de la Municipalidad de San Isidro, Municipalidad de Miraflores, y van a ver ahí la diferencia que existe, ¿no? Esas sí son entidades captadoras, y una entidad captadora sí cuenta con toda la fuente de financiamiento. En este caso, si se trata del Archivo General de la Nación, esta es una entidad estrictamente gastadora. ¿Ya? Eso es lo que sucede en el Estado. ¿Qué significa eso? Que todo es financiado por el Tesoro Público. Ellos no generan ningún tipo de ingreso. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta ahí? ¿Preguntas? Ninguna. Bien, acá nos vamos a quedar, ¿ya? Hasta la siguiente semana, ¿ya? Y ya la próxima semana nos estaremos